Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Estamos empezando nuestra lección del capítulo 1 de la carta a los Romanos. El propósito de hacer estos estudios con frecuencia es por el tema de la contingencia que estamos viviendo en este momento. No podemos ir a nuestros templos, el grupo de pastores de la Iglesia Luterana Confesional de Colombia, WELS, en Colombia, estamos trabajando para que ustedes puedan tener todas estas lecciones. Doy saludos a Caro Rodríguez, igualmente Harold Arango, también saludamos a Maritza Sierra, damos también igualmente saludo a Luisa Herrera, y esperamos que los demás estén llegando para nuestra lección de Romanos capítulo 1. Siendo fieles a nuestro horario, vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Pero mil gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra que nos congrega cada día y es por medio de ella que podemos alimentar nuestra fe. Padre de amor, pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección para este día. También queremos pedir por los que están enfermos en estos momentos, por aquellos que están sufriendo por el COVID-19, para que seas tú, Señor de los cielos, fortaleciéndolos, guiándoles en el momento también de escuchar y creer en el mensaje de salvación. Padre de amor, también queremos poner en tus manos los médicos, los enfermeros, las enfermeras, todos aquellos que están ayudando en esta crisis, para que también los bendigas, les fortalezcas. Los hermanos que nos se han conectado, para que seas tú animándonos y poder juntos estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudiando la carta a los Romanos, que son 16 lecciones, 16 capítulos. Ayer vimos la introducción, que es un capítulo aparte de este estudio que tenemos. Aprendimos de quién es el autor y por eso el versículo 1 del capítulo 1 nos dice: Pablo, siervo de Cristo, apartado para el evangelio de Dios. Sabemos muy bien por la historia bíblica quién es Pablo. Sabemos de su historia cuando estuvimos estudiando Hechos de los Apóstoles, cómo se llamaba antes Saulo, y Dios lo llamó para que le sirviera y llevara el evangelio a los gentiles, pero también sabemos que compartió el mensaje de salvación con los judíos. En esta oportunidad, recuerden que Pablo no conocía de forma presente a la congregación de Roma. Ayer lo aprendimos en la introducción y por eso quería ir a conocerlos, y él empezó a escribir esta carta como una antesala, una presentación para que ellos supieran quién era. Usted y yo no tenemos problema de creer que Pablo en verdad es apóstol, es enviado directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué fue enviado? Pues para enseñar la palabra de Dios a otros, poner el fundamento de la verdadera fe. Y ese fundamento de la verdadera fe lo estamos viendo en este inicio de la carta a los Romanos. Por esto, usted y yo tenemos la confianza y creemos por la bendita palabra de Dios que Pablo es apóstol. No como hoy en día, que muchos se hacen llamar apóstoles. No nos dejemos engañar de esto. Aquellos que se autollaman, se autonombran como apóstoles, inmediatamente viene a nuestra mente que los únicos que tuvieron ese llamado fueron los 12 que estuvieron con Jesús, más San Pablo. De resto nadie más. Entonces, si alguien se llama apóstol, ya sabemos que para mantener esa mentira va a necesitar de la falsa doctrina. Pero nosotros que tenemos la confianza de la doctrina bíblica, sabemos
cuál es el mensaje del Evangelio. Y por eso nos dice muy bien los versículos 2 al 4, que Él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí estamos sobre una verdad, estamos sobre la base de nuestra fe, lo que usted y yo creemos, que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué era el mensaje que Pablo predicaba? Esto mismo. Mire que los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, tenían esa misma confianza. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Nos dice acá, al decir hijo de David o de la descendencia o del linaje de David, está hablando de su naturaleza humana. Y cuando habla de que es el Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, muestra su naturaleza divina. Es por esto que usted y yo somos perdonados. Es por esto que tenemos un lugar en el cielo, por la obediencia activa de Cristo, cómo Él cumplió cada mandamiento en lugar nuestro y cómo Él, en verdad, como Dios, pudo ir a la cruz y sufrir y morir y derrotar al diablo, y con su sangre preciosa lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Es por esto que tenemos el resultado de este evangelio. ¿Y dónde lo tenemos? En los versículos del 5 al 7. Y si ustedes están siguiendo la lectura de la carta a los Romanos capítulo 1, recuerden que usamos la versión Reina Valera 1960, nos dice: y por quien recibimos la gracia. Recuerden, gracia significa regalo inmerecido, el perdón. Aquí Pablo está recalcando que él recibió el apostolado, estoy en el versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces sabemos que por la fe es que tenemos nosotros esa confianza de que somos perdonados por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento y su muerte. También nos dice resultados de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Versículo 6, entre los cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, usted y yo hoy pertenecemos a Jesús. Él es, y la Biblia muestra muy bien cómo Él es nuestro Señor. Y versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Recuerde que usted y yo somos santos por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, no por nuestras propias obras. Y nos sigue mostrando más ese saludo que da tanto a los judíos como a los gentiles: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre Celestial. Pero aquí que estamos viendo los beneficios de ser creyente, o sea, cómo somos salvos por la gracia, pertenecemos a Jesús, somos llamados santos, es lo que llamamos la justificación. Y esa justificación, que es una doctrina fundamental de la Biblia, produce la santificación, es decir, cómo vivimos. Y en los versículos que siguen, los versículos del 8 al 15, vemos cómo acá vive un cristiano. ¿Y cómo vive un cristiano? Primero, pues muestra la fe, es conocida por todos. Aquí Pablo le dice a los romanos, su fe es conocida por todos. Otra de las formas que vivimos dándole gracias a Dios, la oración los unos por los otros, estar orando como hermanos en la fe, por los hermanos en la fe, para que sigamos en el camino de salvación, y orar por aquellos que no han llegado a la fe, para que en verdad también puedan creer. Y también el compañerismo. Aquí Pablo muestra ese deseo de querer ir y visitarlos y conocerlo. Nosotros que conocemos ese compañerismo que tenemos entre hermanos en la fe, esto es por el fruto de la justificación, es decir, en nuestra vida de santificación, cómo vivimos, pues acá vemos, mostrando nuestra fe, cómo la mostramos con nuestras vidas, en oración y teniendo el compañerismo como lo tenemos en este momento. Por eso los versículos del 8 al 15 nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo.
Número 1, vemos cómo la fe es conocida. Hoy la fe de todos nosotros es conocida. En estos momentos no tenemos confianza únicamente en el Dios verdadero, ni en el dinero, ni en médicos, ni en que hayan curas para poder solucionar estas dificultades. No, sabemos que estamos en las manos de Dios. Cuando estamos en las manos de Dios, pues tenemos esa confianza. Seguimos leyendo, versículo 9 en adelante. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces acá vemos otro resultado de la santificación, de cómo vivimos. ¿Qué es lo que está viendo? La oración. Luego el compañerismo, cómo quiere ir donde ellos, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Propósito del compañerismo, ¿cuál es? Es ver que estemos juntos alimentándonos con el mensaje de la palabra de Dios. Cuando dice un don espiritual, pensemos en los medios de gracia. Cuando tenemos la bendición de visitar otros hermanos en la fe, pues es para esto, para compartir el evangelio, para estar alrededor de los sacramentos y en especial la Santa Cena. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo había planeado varias veces querer ir a Roma, no había podido, no sabemos bien el motivo, aquí dice que algo le estorbaba, pero ¿cuál es el punto? El deseo de querer tener compañerismo con ellos. Martín Lutero, en sus comentarios a la carta a los romanos, dijo que esta carta a los romanos, cada cristiano necesitamos conocerla y ojalá memorizarnos versículo por versículo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos todo el mensaje de salvación. Y es por esto que vemos en el versículo 16 y 17 el deseo de Pablo de poder mostrar el evangelio, que es lo que en verdad cambia las vidas, los corazones. La palabra poder del evangelio es la misma palabra de dinamita, y todos conocemos el poder de la dinamita cuando es usada. Y nos dice el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, en ese descubrimiento de la torre, esa gran historia de su vida, que estaba buscando esa respuesta, cómo se podía librar uno de la justicia de Dios, y él, estudiando el Salmo 31, se hizo esa pregunta: ¿cómo librarme de la justicia de Dios? Y en Romanos pudo encontrar la respuesta en el evangelio, en la obra de Cristo, en siendo verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso no nos avergoncemos del evangelio, no nos avergoncemos del mensaje que estamos llamados a predicar, a enseñar a otros, porque en Jesús está la justicia de Dios. Recuerden, Dios en su justicia manda que no pequemos, castiga el pecado. Y ya sabemos que lo castiga en el infierno. Pero ¿quién es nuestra justicia? Jesucristo, que llevó una vida perfecta por usted y por mí, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Porque usted y yo tenemos esa esperanza. Mas el justo por la fe vivirá. Justo, estar justificados, estar declarados siendo inocentes por la obra de Cristo, es lo que somos usted y yo, y por eso vamos a vivir eternamente. ¿Cuál es el centro de la carta a los romanos? Es la justicia de Dios en Cristo Jesús, no la justicia del hombre. Porque si es la justicia del hombre, nuestra justicia, es donde entramos en problemas. Porque nuestras propias obras, como lo que vamos a ver al final de este estudio, es el pecado. Nos dice los versículos
18 y especialmente habla de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. No creamos la mentira que muchas veces escuchamos. No, yo no creo que Dios pueda enviar a nadie al infierno. ¿Cómo un padre va a castigar a su hijo? Dios sí castiga, sí envía al infierno. Aquel que no está bajo la justicia de Él, es decir, bajo Cristo. Recuerden otra vez, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Pero si es la justicia del hombre la muestra, pues la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Primero, ¿sobre quién? Sobre los que retienen la verdad. Y pone el primer ejemplo. Recordemos cómo en el catecismo aprendemos que todo hombre tiene el conocimiento natural de Dios. La ley escrita en el corazón, que vemos todo lo creado, y al ver todo lo creado, sabemos que existe un Dios superior. Pero nos damos cuenta que hay el necio, el ateo, el incrédulo, que teniendo ese conocimiento de la deidad de Dios, del poder de Dios, no cree en Él. Y por eso nos dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, y aquí vemos el conocimiento natural, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Palabras de nosotros que está diciendo San Pablo. Tienen el conocimiento natural de Dios, la ley escrita en su corazón. Mañana vamos a estudiar sobre eso en Romanos capítulo 2 con nuestro pastor Jaro. Pero ¿qué pasa con ellos? Su ley escrita, hay algo, muestra el poder de Dios. Vemos los días, la lluvia, el sol, todo eso muestra la deidad de Dios. Pero dicen, no creo que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces más fácil creen en la evolución, más fácil creen en el Big Bang, más fácil dicen, como escuchamos de hoy en día, pues nosotros mismos nos creamos. Pero Dios les está mostrando que ellos tienen un corazón entenebrecido, están muertos espiritualmente. ¿Dónde van a ir estas personas? Al infierno. Todo aquel que confía en su propia justicia va a ir al infierno. Dice el versículo 22 en adelante, profesando, ojo, profesando, es decir, dando su confesión de fe, de que son sabios y se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, no creen en el Dios verdadero, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo que creó los cielos y la tierra, y más bien tienen sus propias imágenes, tienen sus propias formas de adorar a Dios. En eso sí creen. Creen, aquí Pablo habla muy bien lo que ellos hacían, aves, cuadrúpedos, reptiles para adorar. Y hoy en día, pues no creen en el Dios verdadero, pero sí creen en el dinero. No creen en el Dios verdadero, pero sí creen en ellos mismos. El hombre cree en sí mismo, cree que tiene más inteligencia que Dios. Seguimos leyendo, 24 en adelante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos más como el que en verdad cree en su propia justicia, el que cree en su propia justicia, practica la idolatría. Y sabemos por el estudio de la doctrina de nuestro catecismo, la idolatría grosera, cuando nos inclinamos, cuando amamos más a cualquier otra cosa en vez de Dios. Y vemos en este primer grupo, porque Pablo en esta sección nos está hablando de 3 grupos de personas que creen en su propia justicia. Hoy vamos a ver el primer grupo, estamos viendo el primer grupo, los necios, los ateos.
Mañana vamos a ver el segundo y el tercer grupo. Pero nos dice acá qué hacen estos ateos. Nos dice más la palabra de Dios, versículo 27 en adelante. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es lo que pasa cuando el hombre tiene su propia justicia. Eso lo llamamos hoy en día la nueva forma de vivir, la nueva manera de vivir. ¿Y cuál es esa nueva manera de vivir? Practicando la homosexualidad. La homosexualidad es el resultado de no creer en Dios. Y el que no cree en Dios, ¿va a dónde? Al infierno. Y continuamos leyendo, estando atestados de toda injusticia, y hay un listado de pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Todo aquel que es necio, que es ateo, que es incrédulo, practica el pecado. Y por eso está este mensaje. Todo el que practica el pecado, dice el texto, son dignos de muerte, muerte eterna. ¿Quieres ir al infierno? Mira el gran mensaje de Dios, que no quiere que nadie vaya al infierno, porque no me avergüenzo del poder de Dios para salvación. Esa dinamita de Dios es el Evangelio, la obra que Cristo hizo en la cruz. Por esto, el centro del estudio de la carta a los Romanos es que no es por nuestra propia justicia, sino que la justicia de Dios en Jesucristo, quien llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Hasta acá el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Quiero saludar a Alexandra Yepes, Miriam Palacio. También quiero saludar a mi hermano pastor Manuel Hierro de República Dominicana. A Dora Fernández, también gracias por estar. Nuestra hermana de Quibdó, está Rosanelli Maturana. Gloria Chica, de acá de Medellín. El otro que está con WRGGETH, no sé quién es, pero también cordial saludo. Y nuestra hermana de nuestra iglesia de Ibagué, Alejandra Pinzón, faltaba por saludar. También está Luisa Herrera y Nubia Perdomo. Ha sido una bendición tener este compañerismo por medio de este estudio. Oremos. Padre de amor, gracias te damos por librarnos de nuestra propia justicia, y te pedimos por aquellos que creen en su justicia, que creen que pueden ser salvos por sus propias obras, y dar, Señor, a ellos la fe en Cristo Jesús, así como nos la has dado a nosotros. Queremos también pedir en esta noche por todos aquellos niños que están enfermos, especialmente por Cafrey. Oramos por él para que le ayudes, le bendigas y que pueda, Señor de los cielos, también recuperarse físicamente. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros, y que esta noche también sea de gran alimento espiritual. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y una feliz noche en el Señor.